Buenos días con todos, estamos un día más aquí con EGB Profesor. Iniciaremos un nuevo curso que es acerca de genética. El libro que vamos a utilizar son Conceptos de Genética, escrito por William, Michael y Charlotte. Bien. Bueno, hacerles recordar de que si ustedes desean el libro, me pueden mandar un mensaje a mi correo y yo les puedo mandar el libro en PDF, así como lo podemos ver aquí, para que lo puedan analizar conmigo. También decirles, que sé que a veces es muy difícil poder leer un libro, estar ahí pendiente de la pantalla. Pueden simplemente escucharlo, mientras que descansen, puedan escuchar el libro y así estudiar. Bien. Acá vamos a tener lo que es el índice. Generalmente va a estar compuesto de 5 partes. Por lo tanto, es un máximo de entre 5 semanas podría ser. ¿Sí? Para la primera parte tenemos lo que son genes, cromosomas y herencia. La introducción de la herencia. Como siempre, esto es lo que tocamos primero. ¿Ya? Vamos a tocar el 1, el 1.1, Introducción a la genética. Conceptos del capítulo. Utilizando plantas de guisantes, Mendel desveló los principios fundamentales de la genética de la transmisión. El trabajo de otros demostró que los genes se encuentran en los cromosomas y que las cepas mutantes se pueden utilizar para cartografiar genes en los cromosomas. Otro punto. El descubrimiento de que el DNA codifica la información genética y la resolución de la estructura del ADN y del mecanismo de la expresión génica constituyen el fundamento de la genética molecular. Como tercer punto, tenemos el desarrollo de la tecnología del DNA recombinante revolucionó la genética y es el fundamento de la secuencia del genoma, incluyendo al proyecto del genoma humano. La biotecnología utiliza la técnica del DNA recombinante para producir bienes y servicios en muchas áreas, entre las que se encuentran la agricultura, la medicina, la industria. El uso de la biotecnología ha planteado muchos problemas legales y éticos que implican la patente de organismos genéticamente modificados y el uso de la terapia génica. Los organismos modelos se han utilizado en genética desde principios del siglo XX. El amplio conocimiento genético obtenido de estos organismos, acoplado con la tecnología del DNA recombinante y la genómica, hace útiles estos organismos como modelos para estudiar enfermedades humanas. Como último punto, la tecnología genética se está desarrollando más rápidamente que la política. Las leyes y las convenciones en la utilización de esta tecnología. La educación y participación son elementos claves en el amplio uso de esta tecnología. Bien, desde nuestra perspectiva de principios del siglo XXI podemos mirar hacia atrás y preguntarnos ¿cuándo comenzó a afectar nuestras vidas la interacción entre la tecnología génica y la sociedad? Comenzó cuando la tecnología del DNA recombinante se utilizó para producir insulina, cuando el primer alimento obtenido mediante ingeniería genética alcanzó un lugar en el mercado o cuando la terapia génica se utilizó por primera vez para tratar una enfermedad génica. Aunque cada uno de estos es un paso importante en la utilización del conocimiento genético que afecta a la sociedad, nos encontraremos en un caso en donde el uso de la tecnología genética afecta a la ciudadanía. La tecnología genética afecta a la ciudadanía de todo un país. En este caso, capta cómo la genética tiene un impacto significativo en la sociedad y proporciona una idea de las implicaciones futuras como se hayan desarrollado más avances y aplicaciones. Bien, toda esta primera parte hasta aquí,
todo esto de aquí nos está hablando prácticamente cómo es que se desarrolló en la historia. Entonces, vamos a pasarnos esta parte de aquí, ya que lo pueden ustedes profundizar cada uno, pero lo considero no primordial para nuestro curso. Ahora, entonces tomaremos de frente lo que es 1.1 de Mendel al DNA en menos de un siglo. Ya que los procesos genéticos son esenciales para la comprensión de la vida misma, muchos piensan que la disciplina de la genética se asienta en el centro de la biología. La información genética dirige la función celular, determina en gran medida la apariencia externa de los organismos y sirve de unión entre generación en todas las especies. En sí mismo, el conocimiento genético es esencial para la comprensión completa de otras disciplinas, como la biología molecular, la biología celular, fisiología, evolución, ecología, sistemática y etología. Como consiguiente, la genética unifica la biología y constituye su núcleo. Así, no es sorprendente que la genética tenga una larga y rica historia. Nuestro punto de partida para esta historia es el jardín de un monasterio en la Europa central de la década de 1860. El trabajo de Mendel sobre la transmisión de los caracteres. En el jardín, que pueden ver en la figura 1.1, que es esta de aquí, este jardín, Mendel, un monje agustino, realizó durante una década una serie de experimentos utilizando el guisante. En su trabajo, Mendel demostró que los caracteres pasan de padres a hijos de una manera predecible. De su trabajo concluyó que los caracteres de los guisantes, como la altura de la planta, el color de la flor, están controlados por unidades hereditarias discretas que ahora llamamos genes. Además, concluyó que los genes que controlan un carácter están en pareja y que los miembros de cada pareja se separan en la formación de los gametos. Su trabajo se publicó en 1866, pero fue en gran parte ignorado hasta que fue parcialmente reproducido y citado por algunos artículos por Karl Correns y otros alrededor de 1900. Habiéndose confirmado por otros, los hallazgos de Mendel se reconocieron como la base de la transmisión de los caracteres en el guisante y en todos los organismos superiores. Su trabajo constituye el fundamento de la genética, que se define como la rama de la biología que trata del estudio de la herencia y la variación. Como pueden ver aquí en la figura 1.1 es el jardín del monasterio de Mendel, que realizó sus experimentos con el guisante de jardín. En el año de 1866, Mendel desarrolló los postulados principales de la genética de la transmisión. Bien, la teoría cromosómica de la herencia, conectado Mendel y meiosis. Mendel hizo su trabajo antes de que se conociera la estructura y el papel de los cromosomas. Unos 20 años después de su trabajo, los avances en microscopía permitieron a los investigadores identificar a los cromosomas, como vamos a ver en la figura 1.2, aquí. En esta imagen coloreada de cromosomas mitóticos humanos, visualizados con el microscopio electrónico de barrido. Y establecer que en los organismos eucariotas, cada especie tiene un número característico de cromosomas denominado el número diploide. Entonces vamos a tener diploide, que son 2N, y haploide, que es N. ¿Sí? Este concepto es fundamental. Por ejemplo, los humanos tienen un número diploide de 46. En las células diploides, los cromosomas se encuentran formando parejas, llamados cromosomas homólogos. Homo significa igual, entonces vamos a tener dos cromosomas igualitos. Los miembros de cada pareja son idénticos en tamaño y situación del centrómero. Una estructura a la que se enganchan las fibras del huso es la división.
Además, los investigadores de las últimas décadas del siglo XIX describieron el comportamiento de los cromosomas en las dos formas de división celular, la mitosis y la meiosis. En la figura 1.4, como podemos ver aquí, es el estado de mitosis anafase cuando los cromosomas están teñidos de azul y se están separando. Estos son los cromosomas, estos de aquí. En lo posterior vamos a analizar cuáles son las etapas por las que tiene que pasar la célula y qué es lo que sucede con los cromosomas en cada una de esas etapas para que ustedes lo puedan comprender mejor. Nos quedamos aquí. Los cromosomas se copian y se distribuyen de tal manera que cada una de las dos células hijas resultantes reciben una dotación diploide de cromosomas. La meiosis es una forma de división celular asociada con la formación de los gametos en los animales y de las esporas en muchos vegetales. Las células producidas por meiosis reciben una sola copia de cada cromosoma, llamado número haploide de cromosomas. Esta reducción en el número de cromosomas es esencial si los descendientes que surgen de dos gametos tienen que mantener el número constante de cromosomas, característicos de sus padres y de otros miembros de su especie. A principios del siglo XX, Walter Sutton y Theodore Boveri advirtieron independientemente que los genes y los cromosomas tienen propiedades en común y que el comportamiento de los cromosomas en la meiosis es idéntico al comportamiento de los genes durante la formación de los gametos. Por ejemplo, los genes y los cromosomas se encuentran formando parejas, y los dos miembros de un par de genes y los miembros de un par de cromosomas se separan durante la formación de los gametos. Basándose en estos paralelismos, propusieron que los genes son transportados por los cromosomas, como vamos a ver en la figura 1.5. Aquí, el cromosoma 1, cromosoma 10 de Melanogaster, mostrando la localización de muchos genes. Estos son la localización de los genes, ¿sí? Por ejemplo, acá dice ojos de barra, ojos color carne. Estas rayitas de aquí son los lugares donde se van a encontrar los genes. Los cromosomas pueden contener cientos de genes. Eso es muy cierto. Eso de aquí. Y puede estar tanto en la parte larga, en la parte corta. Hay muchísimos. Esta propuesta es la base de la teoría cromosómica de la herencia, que afirma que los caracteres hereditarios están controlados por genes que residen en los cromosomas, que son fielmente transmitidos a través de los gametos, manteniendo la continuidad genética de la generación en generación. La variación génica. Al mismo tiempo que se propuso la teoría cromosómica de la herencia, los científicos comenzaron el estudio de la herencia de caracteres en la mosca de la fruta, la Drosophila melanogaster. Muy pronto se descubrió una mosca con ojos blancos, que podemos ver en la figura 1.6. Acá tenemos el color rojo normal del ojo, que es este, y el color mutante, que es el de blanco. En una botella que tenía moscas normales con ojos rojos, que es el tipo silvestre significa que es lo que casi siempre se ve. Entonces ustedes, por ejemplo, si estamos hablando de Perú, nuestra población en lo que es color de ojos casi siempre se va por ojos cafés, ojos negros. Entonces nuestro tipo silvestre sería cafés negros, ¿sí? Esta variación se había producido por mutación, un cambio heredable en el gen que controla el color del ojo. Las mutaciones cromosómicas afectan al número y estructura de los cromosomas. Las mutaciones génicas o cromosómicas se definen como cambios heredables y son la fuente de toda la variación genética. La variante génica descubierta en Drosophila es un alelo del gen para el color del ojo.
Los alelos se definen como formas alternativas de un gen. Diferentes alelos pueden producir diferencias en los rasgos observables o fenotipo de un organismo. La dotación de alelos que lleva un organismo para un carácter dado se denomina genotipo, utilizando genes mutantes como marcadores. Los genotipos han sido capaces de cartografiar la localización de los genes en los cromosomas. Ustedes se dirán, pero acaban de ingresar 3 palabras nuevas a mi cerebro. Tenemos alelo, fenotipo y genotipo. Alelo. Prácticamente el significado de esta palabra está aquí, que dice que los alelos se definen como formas alternativas de un gen. Son cuántas veces podemos encontrar el gen en un cromosoma o varios cromosomas, y esto es lo que va a determinar su fenotipo. ¿Qué es el fenotipo? Es lo que se puede llegar a observar. Por ejemplo, el fenotipo de la mosca aquí sería ojos rojos, porque nosotros vemos el color, y aquí sería blanco, ¿sí? Sin embargo, si hablamos de genotipo, ahí tenemos que hablar cómo es que se está expresando el gen frente al otro. Hablando ya de genotipo, eso lo vamos a ver más detalladamente en el futuro, ¿sí? Ahora, la investigación de la naturaleza química de los genes, DNA o proteína. El trabajo sobre los ojos blancos de la Drosophila demostraba que el carácter mutante tenía un patrón de herencia que podía atribuirse a un único cromosoma, confirmando la idea de que los genes se encuentran en los cromosomas. Una vez sabido esto, los investigadores centraron su atención en identificar cuál era el componente químico de los cromosomas que lleva la información génica. Hacia la década de 1920, se identificaron el DNA y las proteínas como los principales componentes químicos de los cromosomas. Las proteínas son los componentes más abundantes de la célula. Hay un gran número de proteínas distintas y debido a su distribución universal en el núcleo y en el citoplasma, muchos investigadores creyeron que las proteínas podrían ser las portadoras de la información genética. En 1944, 3 investigadores del Instituto de Nueva York aportaron pruebas experimentales de que el DNA era el portador de la información genética de las bacterias. Esta evidencia, aunque clara, no convenció a muchos científicos influyentes. Pruebas adicionales del papel del DNA como portador de la información genética vinieron de otros investigadores que trabajaban con virus que infectan y matan a las bacterias Escherichia coli, que podemos ver en la figura 1.7, que es una micrografía electrónica de un fago T infectando a la bacteria E. coli. Esta es la bacteria E. coli. Es la membrana de la bacteria E. coli. Y este es el fago T. Bien. Estamos aquí. Uno de los virus, llamado bacteriófago o brevemente fago, consta de una cubierta proteica que rodea al ADN. Estos experimentos demostraron que la cubierta proteica del virus se queda fuera de la célula, mientras que el DNA entra en la célula y dirige la síntesis y construcción de más fagos. Este trabajo fue una prueba más de que el ADN lleva la información genética. Nuevos experimentos en los siguientes años proporcionaron pruebas sólidas de que el DNA y no las proteínas es el material genético sentando las bases del trabajo para establecer la estructura del DNA. Bien chicos, pues acabamos de terminar nuestro 1.1. La próxima clase seguiremos con el 1.2 y así sucesivamente. Voy a tratar de subir los videos lo más antes posible para que en 5 semanas se pueda terminar todo el libro. Bien, sí, pues que tengan buen día. Espero un like, que se unan al canal y aquí pueden encontrar cursos de prácticamente todo. Si es que aún no lo hay, se puede iniciar el curso ya que contamos con muchos profesionales
de diferentes áreas, cada uno nos puede mandar un pequeño mensaje al correo, porque la información está debajo de este video, en la descripción, al correo de la empresa, diciendo que por favor se podría dar un curso de tal tema. Nosotros con mucho cariño lo vamos a realizar. Sin más que decir, gracias.